Muy buen día. Mediados de julio del 2020, plena pandemia del coronavirus. Madrugada helada, viento pampero, con temperaturas de arrugar la cara y de hacernos estar de esta manera. No sé bien la hora porque no miro mucho el reloj, pero falta como una hora para que amanezca. ¿Y qué estamos haciendo acá, no? Plena noche, acompañados por el compañero fiel de los uruguayos. Estamos para hablar de esto, estamos para hablar de carne, porque se habla bastante de carne, ¿verdad? Un problema de los ganaderos. El planeta Tierra hoy tiene 1.000 millones de vacas y tiene 7.000 millones y medio de habitantes. Mucho menos de una vaca por habitante. Pero es un problema en los ganaderos. Es interesante mirar el tema de la carne. Nosotros en el campo no tenemos otra alternativa, no tenemos carnicerías. Aquí trabajamos con vacas y comemos carne. Así nos criaron. Para venir a esta fiesta traje los 3 elementos: el cuajo, la tripa gorda y el chinchulín a los tientos. Así me crió mi padre. Así nos criamos los ganaderos. Aprendiendo a ser ganaderos y a comer carne desde chicos no es un tema de maldad. No es un tema que se nos pueda atribuir por cualquier otro motivo que no sea a esta altura cultural. Un uruguayo es carnívoro, omnívoro en último caso. Es la persona que más come carne del planeta. Un uruguayo puede comer más de 80 kilos de carne por año. Es mucha carne, ¿no? Entonces, ¿qué motivos tendría yo para avergonzarme, verdad? De hacer un vídeo mostrando carne. Y me pregunto, no sé si le habrá pasado por la cabeza que si un día todo esto se complica y le toca a usted tener una vaca delante y un cuchillo en la otra mano y tiene que alimentar a su familia, ¿qué va a hacer? ¿Por dónde empezar? Interesante y enigmática cuestión, ¿no? ¿Supervivencia o ignorancia? ¿Cuál de las dos elegiremos? Entonces, mientras se discute todo el tema ético sobre la carne, la ganadería, etcétera, etcétera, por lo menos 5.000 millones de personas seguirán consumiendo carne. 5.000 millones de personas. Siendo que probablemente otro millón no come carne porque no tiene acceso a ella. Pero ese es otro tema. Carne seguirá siendo producida y carne seguirá siendo comida. Así que aquí, sol concentrado, geoevolución, suelo, que se torna pasto, que se torna carne, que se torna humano. Y no hay demasiadas vueltas que darle a este tema. Lo que sí se puede hacer es empezar a comprenderlo, porque una cosa es saber. Hay gente que sabe mucho de pastos, hay gente que sabe mucho de vacas, hay gente que sabe mucho de suelos. Pero comprender la interacción entre todos los entes involucrados es bastante difícil. Tenemos que hablar de una geoevolución. Suelo que se torna pasto, que se torna carne. De todas formas, estamos acá para hablar sobre el casco de la vaca. Me sorprende mucho escuchar autoridades del pasto hablando sobre pasto y sobre sistemas de manejo de pasto sin conocer el casco de una vaca. Y cuando les pregunto, ¿saben cómo está dispuesto el casco de una vaca? No, no soy veterinario, soy agrónomo. Caramba. Entonces, veamos si este ignorante puede contarles algunas cosas sobre el casco de la vaca y cómo es su interacción con el pasto. ¿Qué cosas pueden suceder cuando se maneja mal al pasto y cuando se maneja mal la vaca? Esto es una mano vacuna. Esto es una pata vacuna. No son lo mismo. El casco del vacuno está dispuesto de tal forma que su peso se apoya exclusivamente sobre la parte córnea y filosa, que como pueden ver
sobresale de la base, y tal es así que se apoya solo en la parte filosa, que aquí tiene, a pesar de esta mañana helada, una almohadilla que se encarga de bombear sangre hacia arriba. De tan blanda que es una bomba de sangre. Cuando el animal apoya su pata, bombea sangre para arriba. Y apoya todo su peso encima de la parte filosa. Al contrario de lo que se cree, la vaca no perjudica por pisoteo cuando afirma el casco. El momento de máxima presión contra el suelo es exactamente antes de levantar el casco. Cuando la vaca afirma la mano o la pata para levantarla, ese último instante es el más complicado para lo que está debajo. Si debajo de esta parte filosa, en donde se distribuyen de una vaca de 400 kilos, probablemente 200 kilos, el peso de la vaca más el impulso para saltar hacia adelante, lo que está debajo puede sufrir. Y sufre mucho más cuando el suelo es compactado, porque no es lo mismo apretar un pasto sobre una esponja, en un suelo bien trabajado, que apretar el pasto en un suelo duro, compactado por ganadería excesiva. ¿Qué le puede suceder a un pasto cuando es pisoteado por una estructura filosa, con muchísimo peso encima? Es como si le pusieran una prensa. Los pastos son vegetales extremadamente evolucionados. Angiospermas, evolucionaron angiospermas. Angiospermas ya no tienen tráqueas. Angiospermas tienen vasos. Y esos vasos son anchos, porque los pastos necesitan recuperarse frente a eventos de estrés hídrico o de algún otro agobio momentáneo. Es notorio como en un campo natural el pasto se seca frente al déficit hídrico. Llueve, nos levantamos por la mañana y miramos para afuera y está todo verde. ¿Qué rapidez tiene el pasto para recuperarse de un agobio por falta de agua? ¿Cómo tienen que ser los vasos para que eso suceda? Amplios. Por lo tanto, cuando una vaca pisa con esta estructura filosa a un pasto, está pisando una estructura, una delicada arquitectura vegetal que va a ser más o menos afectada dependiendo de la dureza del suelo que tenga abajo y de lo filoso que sea el casco de la vaca. No es lo mismo el casco de una vaca en un sistema racional regenerativo que el casco de una vaca en el sistema de pastoreo continuo. Basta para eso comparar los cascos y ver las líneas de estrés que forman las estructuras córneas filosas de las vacas en un sistema racional que en un sistema continuo. Este casco no tiene líneas de estrés. En una vaca que tenía casi 8 años. Son pequeñas diferencias que se ignoran y que tienen que ser expuestas en algún momento. Alguien tiene que decirlo. El casco tiene la habilidad de mejorar o de estragar un suelo dependiendo del sistema que se utilice de pastoreo. En un suelo plano, la vaca tiene un esquema muy favorable. Apoya su mano y al moverse hacia adelante apoya su pata en el mismo sitio en donde tenía apoyada la mano. ¿En qué ayuda eso? Obviamente en que se pisa únicamente un lugar. Eso sucede en campos planos. En campos con inclinaciones, ya no tanto, porque la vaca tiene que desplazarse de otra forma. Cuanto menos plano sea el campo, más agresión hará el casco al suelo, principalmente si el suelo es pedregoso o compactado. Entonces la pregunta que surge es, ¿pero qué pasa entonces en pastoreo continuo que el pasto sigue produciendo? Obviamente que sigue produciendo, pero el balance energético negativo hacia el pasto por tener que recuperarse del agobio y del pisotón de la vaca no es menor, y le voy a explicar por qué. Al sufrir el pisotón de esta estructura filosa que vemos acá y tener vasos amplios, muy seguramente se corten los conductos que llevan savia bruta o que traen savia elaborada, xilema o floema, y se produzca una burbuja de aire. Ese fenómeno es conocido como cavitación. Se produce por congelamiento.
se produce por un montón de otros factores, pero no se habla nada del pisotón de la vaca. También se puede producir una embolia, se puede cortar el suministro del xilema. La estructura del xilema es fantástica y los vegetales son seres muchísimo más evolucionados. Pienso incluso que son seres superiores. Los seres inferiores somos nosotros. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen la capacidad de regenerarse. Un pasto tiene toda una estructura meristemática y puede generar células madre a cualquier momento. Las famosas células tronco que hablamos nosotros que en los humanos es muy difícil conseguirlas y obtenerlas. Los vegetales la tienen a cualquier momento, en cualquier parte y se generan muy fácilmente en el xilema. Entonces vino el casco, pisó el pasto, generó una cavitación o una embolia. ¿Qué hace el xilema? Un puente por el costado. Rápidamente se forma y se recupera el flujo necesario para que se absorba agua desde abajo. Qué interesante es entender la cantidad de agua que tiene una arquitectura vegetal tan chiquita y la fuerza antigravitacional que hace para elevarla. Es muy interesante. Solo en pensar que una hectárea tiene medio kilo de pasto por metro cuadrado y que si el 75% de eso es agua, no tenemos menos de 3.500 kilos de aguas elevadas sobre el suelo en una lucha antigravitacional. ¿Cómo logra esto el pasto? Qué fantástica interacción hay con las fuerzas de presión osmótica, de transpiración a través de los estomas para elevar esa agua. Es un tema larguísimo y fantástico y fascinante, pero hay que respetarlo. El balance energético negativo que puede provocar el pisotón de un casco filoso sobre un pasto que tiene un sistema vascular amplio puede ser muy grande. Nosotros no lo notamos, pero la planta tiene que regenerarse. La planta tiene que volver a hacer circular su xilema para recién poder traer floema y acumular reservas necesarias para emitir un rebrote vigoroso. Qué necesario es comprender toda la interacción que hay entre el casco y el pasto. Entonces, vamos a entender un poco mejor el casco vacuno, ¿no? Antes de elegir el mejor pasto, de buscar la mejor pastura, la mejor fertilización, vamos a comprender un poco más de la interacción entre la vaca y el pasto. Si no es demasiado sencillo, estamos recortando la realidad y colocando cada pedacito como si fuera la verdad absoluta. No hagan más eso. Estudien, comprendan, observen, vayan al campo. No hablen de pastoreo si no conocen el casco de una vaca. Como somero resumen de todo lo que estuvimos hablando y porque viene clareando el día y tenemos que guardar la carne en el freezer, simplemente reforzar que en un sistema regenerativo en donde se permite descanso, el suelo se va descompactando. Si el suelo se va descompactando, el impacto del casco vacuno va a ser menor. Incluso el casco va a ser mejor. La interacción entre el pasto y el casco vacuno, que es lo primero que tenemos que ver, va a ser mucho más favorable y el balance energético en el pasto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque se come toda la parcela. No estamos pisoteando todo el campo. Se comió toda la parcela y se permitió tiempo para un rebrote vigoroso hasta el final. La estrella del sistema es el pasto. No se lo puede pisotear hasta que esté en sus condiciones óptimas para ser comido nuevamente. Por eso hay mejor pasto en un sistema racional. Por eso tiene mayor digestibilidad. Por eso hay mejor eficiencia de cosecha. Por eso hay la posibilidad de tener un mayor porcentaje de aprovechamiento sobre la pastura. Y por eso la pastura se desarrolla más rápido. Mejor arquitectura vegetal, mejor digestibilidad, sin lugar a duda. Mejor digestibilidad, mejor carne. Mejor carne, mejor digestibilidad para nosotros de la carne. Y cuanto mejor carne se produzca y cuanto menos se molesta el pasto, más captura de carbono habrá en el suelo también. Ese es otro tema y lo podemos hablar otro día. Espero que se haya podido comprender la interacción entre el filoso casco vacuno y el pasto. Y de que mientras no se invente nada mejor,
la carne seguirá siendo la principal fuente de proteína de este planeta. 5.000 millones de personas la comen todos los días. El problema no es solo de los ganaderos. Si tiene que haber un cambio ético, lo que podemos hacer es la mejor ganadería posible. Hasta entonces.